El proyecto que me toca presentar de mi autoría es el proyecto de ley 5330-2020, el cual tiene por objetivo, como usted ya mencionó, señor presidente, regular la inmunidad parlamentaria. ¿En qué sentido? Reducirla a los temas estrictamente parlamentarios, la eliminación a nivel constitucional de la inmunidad y de arresto, y asimismo también que las situaciones de la inmunidad parlamentaria sean evaluadas por la Junta Nacional de Justicia, un órgano autónomo, independiente, y que además tiene, como ya lo expondré, la legitimidad no solo ciudadana, sino institucional de diferentes poderes del Estado. Empezamos, por favor. Gracias. Conceptos previos. La inmunidad parlamentaria es una garantía institucional del Parlamento. Hay que desterrarle el concepto que no solo tiene la ciudadanía, sino también he escuchado a anteriores congresistas de que la inmunidad parlamentaria es un derecho que tenemos los parlamentarios. Ese es un error. La inmunidad parlamentaria es una garantía institucional porque es un elemento intrínseco de la función parlamentaria. A través de la inmunidad parlamentaria se busca garantizar la autonomía e independencia del Parlamento. Y por ello, la inmunidad parlamentaria tiene que siempre ser entendida como una garantía institucional y con la única finalidad de garantizar a la institución, no al parlamentario. Siguiente, por favor. Como ya había advertido, la inmunidad parlamentaria, al ser una garantía institucional, garantiza también el principio de separación de poderes. El principio de separación de poderes que se encuentra establecido en nuestra Constitución política y que garantiza que tanto los poderes como los órganos constitucionales se encuentren garantizados su independencia y su autonomía frente a la irrupción de cualquier otro órgano del Estado. Es así que la inmunidad parlamentaria busca, al proteger la autonomía del Congreso, se garantiza también la separación de poderes. Se garantiza que el Congreso de la República no se vea afectado por denuncias, que el Congreso no se vea afectado por la intromisión del Ministerio Público, del Poder Judicial y por otros grupos que interpongan denuncias, que inicien procesos judiciales que busquen afectar a los miembros del Parlamento y por ello dirijan o no, a través de esa presión, las votaciones, la fiscalización, la representación de los congresistas y con ello afecte la indemnidad del Congreso de la República. Es por ello que la inmunidad parlamentaria garantiza no solo institucionalmente al Parlamento, sino también garantiza que se mantenga el principio de separación de poderes dentro de nuestro Estado, que es un principio constitucional, elemental y esencial de todo Estado que se autodenomine, que es un Estado de derecho y sobre todo un Estado constitucional de derecho. Siguiente, por favor. Como veremos en la siguiente viñeta, en el derecho comparado, por favor, siguiente PowerPoint, por favor. En el derecho comparado, podemos advertir de que los estados que tienen la figura jurídica de inmunidad parlamentaria no tienen ni una inmunidad absoluta, una inmunidad reducida, pero en la gran mayoría se mantiene esa figura porque se garantiza de esta forma, como ya advertimos, la indemnidad, la protección de la institución del Parlamento como un poder, como un ente dentro del Estado. En la mayoría de casos como Argentina, Alemania, Australia, Canadá, Ecuador, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos y otros, la figura de la inmunidad parlamentaria tenemos, como ya advertí, absoluta o reducida o también solo para específicamente algunas funciones del Parlamento y de los congresistas.
salvo Colombia, en donde no tiene esta inmunidad. Pero en la gran mayoría, casos de nuestra región, como de otras regiones del globo, sí tienen y sí mantienen la figura de la inmunidad parlamentaria, porque es una necesidad frente a otros poderes del Estado que busquen presionar o afectar los fueros del Parlamento. Y para justamente hayan estos pesos y contrapesos, se garantice el buen funcionamiento del Estado, se requiere justamente garantizar las instituciones. Y una forma de esa es a través de la inmunidad parlamentaria. Siguiente, por favor. Los elementos del procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria busca garantizar siempre la imparcialidad, es decir, de que quien juzga sea una persona imparcial y no se vea presionado por ningún ente, tanto externo como interno, que se garantice el debido procedimiento parlamentario, las mismas garantías que se tienen en el debido proceso en los órganos jurisdiccionales también se garantice dentro del foro parlamentario, se garantice el ejercicio del derecho a la contradicción o defensa, siempre quienes estén dentro del procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria deben tener la posibilidad de defenderse, ya sea de forma propia o a través de un abogado. Esos son los elementos que actualmente se mantienen en el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria conforme hoy se encuentra regulado. Siguiente, por favor. La finalidad como está regulado la inmunidad parlamentaria actualmente es de que tener el pedido hecho por la Corte Suprema carezca de intencionalidad o de tinte político. Y es que según nuestro Tribunal Constitucional, toda solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria tiene que estar siempre alejado de presiones o de tintes políticos que busquen obviamente afectar al congresista, que busque afectar a la institución. Pero lamentablemente en los últimos años eso no se ha logrado. Que una parlamentaria ha significado no una protección, garantía de la institución, del foro parlamentario, sino más bien ha significado la impunidad. Y es por ello que se requiere en la actualidad una modificación. ¿Por qué? Porque la inmunidad debe ser la protección de estrictamente la función parlamentaria. Debe ser la inmunidad expresión de la protección del fuero, más no el lugar donde se protejan personas que han delinquido y que vean el Parlamento como una catedral de absolución de sus pecados o un paraguas que lo defienda de la justicia. Totalmente erróneo esas finalidades que se han estado dando a la inmunidad parlamentaria. Es por ello, como ya lo he mencionado, que la inmunidad parlamentaria debe buscar garantizar las funciones parlamentarias de representación, fiscalización y propuestas legislativas y demostrar que las personas que vengan ya con un proceso iniciado o una investigación iniciada, cualquiera que fueran sus consecuencias, el fuero parlamentario no lo va a proteger, la inmunidad parlamentaria tampoco lo va a proteger, porque no está el Parlamento para ello y la figura de la inmunidad parlamentaria tampoco. Siguiente, por favor. Idea lo ha planteado también la Juntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, que informó en su momento que los casos de comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria del Congreso de la República atendió en los periodos 2001-2006, 2006-2011 y 2011-2016, solo en 5 de los 16 casos se accedió al levantamiento del pedido de inmunidad, de los cuales, por cierto, 3 de ellos debido al allanamiento de él o la congresista correspondiente. Es decir, que durante los últimos 3 periodos parlamentarios, sin contar obviamente el actual, de los pocos casos que han solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria,
no se han hecho mucho caso. Ha habido esta protección por parte de los diferentes partidos políticos a los miembros del Congreso, olvidándose que la inmunidad parlamentaria no es una excusa, no debe ser una protección arbitraria de quienes delinquen antes de ejercer su función como congresista en el Congreso sean protegidos. Protegidos no de presiones políticas, protegidos no de acusaciones falsas, sino más bien protegidos frente a requerimientos del Ministerio Público, requerimientos de los órganos jurisdiccionales que los requieren para que enfrenten la justicia como todos los peruanos. La inmunidad parlamentaria no debe ser una figura jurídica que establezca una diferenciación, un trato desigual de los congresistas frente a otros ciudadanos. Nosotros somos tan igual como el resto de ciudadanos, más aún somos tan igual frente a los órganos jurisdiccionales, frente a los órganos de justicia. Y por ello, la inmunidad parlamentaria tiene que modificarse, porque no está funcionando para la finalidad para lo cual fue creada y para lo que se está establecido tanto en nuestro estado como en el resto de estados de la región. Por ello, la propuesta de reforma es modificar el artículo 93 de la Constitución Política y el artículo 16 del Reglamento del Congreso sobre su procedimiento. Y es que nuestra propuesta normativa limita el alcance de la inmunidad parlamentaria en estricto a aquellos actos que puedan ser imputados como delito común ocurridos durante el ejercicio del periodo parlamentario. En ese sentido, los actos previos, independiente que hayan sido investigados o se encuentren en proceso, no estarán dentro del ámbito de la inmunidad parlamentaria. En el caso que por estos supuestos se ordene algún tipo de medida de restricción de la libertad del congresista, será separado de su cargo acorde a lo regulado en el artículo 25 del reglamento del Congreso de la República, siendo reemplazado por su secretario, pudiendo ser este reemplazo tanto temporal como permanente dependiendo de cada caso. Y por último, proponemos que sea la Junta Nacional de Justicia quien determine objetivamente si los pedidos de levantamiento de inmunidad proceden o no, siendo el Congreso el que como titular de la garantía recibe el pedido y ejecuta lo decidido por este órgano constitucional autónomo, órgano que, como ya señalé al inicio de mi presentación, tiene legitimidad política y social. Política, ¿por qué? Acuérdense, cuando se reformuló la Constitución respecto al Consejo Nacional de Magistratura, fue el Ejecutivo quien presentó la iniciativa legislativa de reforma constitucional, fue el Congreso quien emitió la ley de reforma constitucional, tuvo la legitimidad política de los órganos políticos del Estado. Y además tuvo la legitimidad social porque fue aprobada por un referéndum, ampliamente aprobado por la ciudadanía. Tiene ambas legitimidades muy importantes. Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia es un órgano idóneo para ello. Además, porque quienes eligen a sus miembros lo hacen por un concurso público de méritos, en donde esa comisión especial se encuentra presidida por el Defensor del Pueblo, se encuentra integrada por el titular del Tribunal Constitucional, por el titular del Ministerio Público, titular del Poder Judicial, el titular de la Contraloría General de la República y representantes de las universidades privadas y públicas. ¿Qué mejor para este gran encargo, que es levantar la inmunidad parlamentaria? Ahora bien, ¿cuál sería el nuevo procedimiento parlamentario? Porque yo ya expliqué cómo es el actual. Primero, el Ministerio Público solicita la detención preliminar, prisión preventiva o condena. Llega al Poder Judicial a una comisión de la Corte Suprema de Justicia, el cual resuelve el pedido del Ministerio Público y declararlo fundado solicita el levantamiento de inmunidad parlamentaria. En caso de condenar con prisión efectiva, remite los actuados para el levantamiento de la inmunidad. Se deriva al Congreso de la República, al presidente del Congreso y a su mesa directiva, el cual recibe el pedido de levantamiento de inmunidad y lo remite a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia resuelve el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de forma objetiva y técnica e informa lo resuelto al Congreso para su ejecución.
el Congreso de la República lo que va a hacer es ejecutar lo decidido por la Junta Nacional de Justicia. Es decir, el Congreso de la República, como titular de la garantía institucional, solo le queda ejecutar, ya sea para bien o mal del congresista, lo decidido. Y luego de ejecutar lo decidido, corre traslado al Poder Judicial para que establezca las medidas necesarias contra el congresista. Ese sería el nuevo procedimiento que estoy proponiendo en mi proyecto de ley de reforma constitucional y de reforma del reglamento del Congreso de la República. Siguiente, por favor. En el nuevo procedimiento parlamentario se elimina la Comisión Especial de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria porque se va a reemplazar por la Junta Nacional de Justicia. El Congreso de la República recibe los pedidos de levantamiento de esa Junta Nacional de Justicia y ejecuta lo decidido por esta. El procedimiento de la Junta Nacional de Justicia deberá garantizar lo mínimo señalado en la exposición, que son los derechos al debido proceso de cada parlamentario. Los pedidos de levantamiento de inmunidad se iniciarán siempre a partir de los pedidos de los órganos de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial. Siguiente, por favor. Este es el texto propuesto. El artículo 93 de la Constitución quedaría con mi reforma de la siguiente forma. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las acciones, opiniones y votos que emiten en el ejercicio regular de sus funciones congresales. No pueden ser procesados ni presos como consecuencia de sus funciones congresales. Sin embargo, pueden ser investigados, procesados y presos por aquellos actos realizados anteriores a su función congresal, sin necesidad de una previa autorización de la Junta Nacional de Justicia, órgano encargado de determinar si procede o no el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. En caso se apresa al congresista, ingresará el accesitario a reemplazarlo. La inmunidad parlamentaria rige desde que son elegidos hasta un mes después de haber sido cesados en sus funciones. Así quedaría el artículo 93 de la Constitución conforme a mi propuesta. Siguiente, por favor, para ver cómo quedaría el artículo 16 del reglamento del Congreso de la República, que es también parte de la propuesta de reforma planteada. El artículo 16 tiene y sufre más cambios. ¿En qué sentido? Establece que los congresistas no pueden ser procesados ni presos por las acciones, opiniones y votos que emitan en el ejercicio regular de sus funciones congresales. Sin embargo, pueden ser investigados, procesados y presos por aquellos actos realizados anteriores a su función congresal, sin necesidad de una previa autorización de la Junta Nacional de Justicia. En estos casos, cuando la autoridad fiscal o judicial competente ordene la detención preliminar, prisión preventiva o cualquier otra medida de restricción de la libertad personal, esta deberá ser notificada inmediatamente a la Presidencia del Congreso de la República a efectos de que inmediatamente ponga a disposición de la autoridad fiscal o judicial al congresista objeto de la medida. En caso de apresa al congresista, ingresará el accesitario a reemplazarlo. La inmunidad parlamentaria rige desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones. La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones jurisdiccionales de cualquier naturaleza que se ejerzan en contra. La petición para... Está muy corto el tema, pero voy a los puntos fundamentales, que es el último párrafo. Lo digo por un tema de tiempos. El presidente de la República recibía la solicitud de levantamiento de inmunidad, le remitirá a la Junta Nacional de Justicia para que su evaluación y resolución en un plazo no mayor a 15 días hábiles del recibido. Lo decidido por la Junta Nacional de Justicia será de aplicación inmediata y no podrá ser objeto de recurso de acción alguna. La Junta Nacional de Justicia tramita el análisis del pedido de levantamiento acorde a sus normas reglamentarias. La decisión de la Junta Nacional de Justicia señalando si procede o no el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria será remitido al presidente del Congreso para su ejecución en el plazo de 24 horas de recibido. El Congreso de la República dispondrá inmediatamente la ejecución de la decisión de la Junta Nacional de Justicia. El artículo 16, en grandes rasgos, como son varias modificaciones, es prácticamente lo que plantea la reforma del artículo 93 de la Constitución, que es que sea
que no alcance la inmunidad parlamentaria para actos previos de los congresistas. Es decir, a nivel constitucional vamos a eliminar la inmunidad de arresto y de proceso, que para los casos que se den durante la actividad congresal y a solicitud del Ministerio Público y del Poder Judicial, sea la Junta Nacional de Justicia que se encargue del levantamiento de la misma y sea el Congreso de la República quien ejecute lo decidido, para lo cual no podrá interponerse ninguna acción contra lo decidido por la Junta Nacional de Justicia. Y esto se supone que cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial establezcan medidas como detenciones preliminares, arrestos preventivos o ya la carcelería, inmediatamente el congresista saldrá de su escaño, se someterá a los órganos jurisdiccionales y sea el secretario quien lo reemplace, ya sea de forma temporal o de manera hasta que termine el término de su detención del congresista electo. Y las conclusiones que conlleva mi propuesta es que la inmunidad parlamentaria absoluta debe adecuarse a las nuevas necesidades políticas, jurídicas, sociales, lo cual genera un cambio en el paradigma que se encuentra en nuestro actual Estado constitucional de derecho y en nuestra Constitución, pero que es necesario y que es posible. Se debe eliminar la inmunidad parlamentaria para hechos, procesos o investigaciones anteriores al ejercicio del cargo, lo que ya mencionaba, la eliminación a nivel constitucional de la inmunidad de arresto y de proceso. Para los casos restantes, el Congreso de la República deberá ceder a la entidad constitucionalmente autónoma, técnica y ajena a la negociación política, que es el gran problema que hemos tenido con la inmunidad parlamentaria, a la Junta Nacional de Justicia, la cual tendrá que tomar decisiones objetivas, las cuales procederán o no al levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Procede contra delitos comunes cometidos durante el ejercicio del cargo, el mismo que no puede extenderse a ámbitos distintos a las funciones parlamentarias, funciones como la representación, fiscalización y propuestas legislativas. Se procederá a reemplazar al congresista en funciones por societario en caso que los órganos de justicia ordenen medidas de restricción de su libertad personal, sean por hechos previos a la asunción del cargo o en su defecto, si la Junta Nacional de Justicia aprueba levantar la inmunidad parlamentaria cuando corresponda. El reemplazo podrá ser temporal o permanente, como ya hemos señalado, o dependiendo también de la magnitud, la medida de restricción interpuesta por los órganos jurisdiccionales, Ministerio Público y Poder Judicial. Muchas gracias. Esa ha sido mi propuesta legislativa.